En el año 538 a.C., Ciro, un monarca persa, conquistó Babilonia. Como dictador benevolente, permitió a las personas desplazadas regresar a sus tierras natales, siempre y cuando construyeran un templo donde pudieran orar a su Dios en su nombre. Sin embargo, solo 50.000 judíos decidieron regresar. Para este momento Jerusalén no tenía las mismas ventajas y parecía un panorama sombrío. Aquí es cuando Dios le da a Ageo, el profeta, una serie de mensajes destinados a desafiar al pueblo para que continuaran con su trabajo. Su propósito era despertar al pueblo y ponerlos en marcha nuevamente para reconstruir este templo que Dios les había asignado. ¿Quieres saber qué más pasó y por qué fue Ageo el elegido? Aquí te lo decimos. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, el primer día del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así habla el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio de Ageo, el profeta, diciendo: Ha llegado el momento para ustedes de vivir en sus casas bien construidas, mientras esta casa permanece desolada. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: Consideren sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Esto se menciona en el Antiguo Testamento en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y continúa: Debido a ustedes los cielos retienen el rocío y la tierra retiene sus frutos. He llamado a la sequía sobre esta tierra, las montañas, el trigo, el mosto, el aceite, la tierra productiva, los seres humanos, los animales y todo trabajo manual. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras de Ageo, el profeta, según las cuales el Señor su Dios lo había enviado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces respondió Ageo, mensajero del Señor, en el mensaje del Señor al pueblo, diciendo: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Recordemos que en la Biblia, Zorobabel, un líder judío durante el exilio babilónico, fue instrumental en la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Aunque su vida se centra en la restauración espiritual, hay un detalle menos conocido. En el libro de Zacarías, se menciona que Zorobabel sería el que colocaría la piedra principal en la reconstrucción del templo, y se destaca que gritaría: Gracia, gracia a ella. Zacarías 4, versículo 7. Este gesto simboliza la importancia de la gracia divina en la obra de reconstrucción. Entonces salieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del sexto mes. En el segundo año del rey Darío dio el primer mensaje. Esto ocurrió específicamente después del regreso del exilio babilónico, cuando los judíos regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo. El primer mensaje fue entregado. Este era un mensaje sobre el egoísmo. A pesar de amar al Señor, su entusiasmo por terminar el templo había disminuido y se habían desviado. Estaban construyendo sus propias casas mientras posponían la construcción de la casa del Señor, lo cual evidentemente no fue de su agrado. Sin embargo, Ageo les aconsejó reorganizar sus prioridades, como dice Mateo capítulo 6 versículo 33 en la nueva versión del Rey Jaime. Busquen primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En el séptimo mes, el día 21 del mes, vino la palabra del Señor por medio de Ageo el profeta, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién hay entre ustedes que haya visto esta casa en todo su esplendor? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es como nada delante de sus ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todo el pueblo de toda de la tierra, dice el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Un dato interesante es que en la época de Ageo, Dios fue llamado el Señor de los ejércitos. Primero de Ageo, versículo 2. ¿Pero cuál era la razón? Esto básicamente era porque así nuestro Señor destacaba su autoridad sobre los ejércitos celestiales y terrenales. Un matiz menos conocido es que este título reflejaba la protección divina y la intervención en los asuntos humanos. En el contexto histórico, los judíos recién regresados del exilio enfrentaban desafíos y oposición en la reconstrucción del templo. Llamar a Dios el Señor de los ejércitos enfatizaba que Él estaba al mando, garantizando que sus propósitos se cumplieran y proporcionando consuelo a quienes enfrentaban adversidades durante la restauración de Jerusalén. Y continuó: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanecerá entre ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos: en poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el anhelado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, declara el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos, dice el Señor de los ejércitos. La gloria final de esta casa será mayor que la primera, asegura el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos. El segundo mensaje se envió aproximadamente 7 semanas después del primero, y la gente había comenzado a realizar la obra del Señor con buena determinación. El segundo mensaje trata sobre la excelencia. Para nadie es un secreto que en la Biblia, Dios anima a la excelencia en todo lo que hacemos. Un versículo que refleja este principio se encuentra en Filipenses 4, versículo 8, Nueva Versión Internacional. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y es que el trabajo del Señor estaba progresando, el templo se estaba reconstruyendo, pero aquellos que recordaban el esplendor del templo de Salomón estaban desanimados. Ageo les dijo que estaban mirando en la dirección equivocada, que no comprendían lo que realmente implica la verdadera grandeza. El tamaño no siempre implica grandeza. Como dice Esdras capítulo 3 versículo 12 en la Nueva Versión del Rey Jaime, pero muchos de los sacerdotes, levitas, jefes de casas paternas y ancianos que habían visto la primera casa, lloraron en voz alta cuando vieron poner los cimientos de esta casa delante de sus ojos. Y muchos aclamaban con júbilo. Si no tenemos cuidado, los buenos viejos tiempos podrían convertirse en una fuente de desesperación en lugar de aliento. Comenzamos a dudar de lo que Dios está intentando lograr hoy. Podemos volvernos críticos del presente si nos enredamos en el pasado. Dios usó la frase «sé fuerte» 3 veces a través de Ageo. Debemos ser fuertes en la obra del Señor, porque tenemos la certeza de la presencia de Dios. La Biblia promueve la fortaleza y la valentía. Un versículo relevante es Josué 1, versículo 9, Nueva Versión Internacional. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. E incluso, Hebreos capítulo 12, versículo 26 en la Nueva Versión del Rey Jaime afirma: cuya voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Según la Biblia, Dios construirá eventualmente un nuevo cielo y una nueva tierra. Enfoca tu atención en las cosas que no pueden ser sacudidas. El trono de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, los hijos de Dios y la eternidad son inquebrantables. Yo sacudiré todas las cosas con mi poder para que permanezcan las cosas que no pueden ser sacudidas, dice Dios. Además,
nuestro Señor reveló a Ageo que algo más grande que el templo de Salomón tendría lugar en esta estructura. Años después, cuando Jesús entró en el templo, trajo una gloria mucho mayor de la que habían visto. La grandeza no es un lugar. El Señor Jesucristo es una persona de grandeza. La cosa más grandiosa que podría suceder en cualquier iglesia es que se corra el rumor de que Jesús está presente en el templo. Ageo capítulo 2, versículos 10 al 13 en la nueva versión del Rey Jaime. El 24 de diciembre, aproximadamente 2 meses después, Ageo comenzó otra presentación con 2 preguntas legales para sus sacerdotes. La primera pregunta implicaba que una persona no puede transferir santidad. La segunda confirmaba que cuando algo limpio entra en contacto con algo sucio, se vuelve impuro. En otras palabras, la santidad no puede transmitirse, pero la corrupción sí puede. Este principio se aplica también en el ámbito espiritual. No podemos limpiarnos por dentro mostrando solo prácticas externas. Se requiere una nueva experiencia de nacimiento. Algo debe estar sucediendo en nuestro interior para que haya una transformación. ¿Es este pueblo, esta nación, y todas las obras de sus manos impuro? Respondió Ageo. Consideren desde este día en adelante. Aunque la semilla aún está en el granero, la higuera, la granada ni el olivo han dado fruto, desde este día los bendeciré, declara el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 en la nueva versión del Rey Jaime. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ageo capítulo 2 versículos 20 al 23. Y nuevamente vino la palabra del Señor a Ageo el 24 de diciembre diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo conmoveré el cielo y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Derribaré los carros y a los que van montados en ellos. Caerán caballos y jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Aquel día, dice el Señor de los ejércitos, tomaré a ti, Zorobabel hijo de Salatiel, mi siervo, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he elegido, dice el Señor de los ejércitos. La cuarta comunicación llegó el mismo día que la tercera, el 24 de diciembre en nuestro calendario. Este mensaje se transmitió directamente al líder Zorobabel, el gobernador. Se enfrentaba a la oposición tanto desde afuera como desde adentro. Dios envió a su siervo Ageo con un mensaje de firmeza. Los siervos de Dios necesitan aliento de manera regular. Deben ser desafiados a permanecer fieles. Dios instruyó a Zorobabel a ser fiel. Podemos ser fieles porque la obra de Dios está a nuestro favor. No tenemos que hacer la tarea del Señor con nuestra propia fuerza. Y es que Ageo fue elegido por Dios para instar al pueblo a reconstruir el templo, pero también para priorizar su adoración, restaurando la conexión espiritual. Es interesante señalar que Zorobabel se menciona en la genealogía del Señor. Mateo capítulo 1 versículo 12, en la nueva versión del Rey Jaime. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel. Oh, qué hermoso es cuando Cristo viene y deja su marca en tu vida. Te he elegido, dijo Dios a Zorobabel a través de Ageo. He buscado en el campo y te he seleccionado. ¿Qué proyectos has comenzado que necesitan ser completados? Enseñanza, crianza de hijos, servicio a Dios. Aquí hay 3 prioridades para animarte. Primero, reclama la promesa de que el Señor está contigo. Segundo, anticipa las bendiciones de Dios. Y tercero, reconoce que Dios te ha elegido. Tienes la capacidad de hacer algo por el Señor que nadie más puede hacer. Con el mensaje de Ageo, Dios nos dice que seamos fieles y continuemos trabajando para Él con amor. ¿Cómo inspira la historia del mensajero Ageo a enfrentar desafíos y priorizar la conexión espiritual en nuestra vida? ¿Y cuál es la lección más significativa que podemos extraer de la vida de Ageo? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.